Hoy comenzamos entonces con esta clase de elementos de protección personal. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de la norma técnica número 28, idoneidad de los elementos de protección personal. Bien, miren, la norma técnica básicamente se trata de lo siguiente, mire, los elementos de protección personal se han convertido en la primera y principal medida de control de riesgo en el trabajo en forma errónea, ¿ya? Lamentablemente, cuando se encuentra algún riesgo, lo primero que se piensa es en los elementos de protección personal. Entonces, y eso no es correcto, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros, ¿verdad? En los cursos anteriores, en las medidas de control de riesgo son absolutamente distintas, ¿ya? Muchas veces se desconocen los criterios técnicos que se deben considerar para adquirir además un elemento de protección personal que sea adecuado, y esto se suma a que en el mercado nacional es posible encontrar una serie de productos que muchas veces no cumplen con las condiciones de higiene y seguridad o que carecen de la información mínima necesaria para ser utilizados en el trabajo. El resultado en la empresa puede ser que trabajadores que parecieran estar protegidos cuando en realidad no lo están. Tomando en consideración que la condición descrita puede ser incluso más riesgosa que no utilizar un EPP, ¿verdad? Debido a que se produce una falsa sensación de seguridad que se genera en el trabajador. Y tomando en consideración el rol de laboratorio nacional, ¿cierto?, de referencia del Instituto de Salud Pública, ¿cierto?, en el área de salud ocupacional, lo importante es poder conocer cuáles son los criterios técnicos que se deben considerar para calificar si un elemento de protección personal cumple con las condiciones de higiene y seguridad, fundamental al momento de su selección y sobre todo de la adquisición para ser utilizado como un método de control efectivo contra accidentes y enfermedades profesionales. Por otro lado, se señalan algunas de las responsabilidades que competen tanto a quienes comercializan, ¿cierto?, estos EPP, también como los fabricantes, importadores, distribuidores, ¿cierto? Y por supuesto como quienes los utilizan, en este caso el empleador propiamente tal, ¿ya? El ISP, ¿cierto?, en el área de salud ocupacional va a exponer cuáles son estos criterios técnicos, ¿cierto?, para calificar si cumple o no este elemento de protección personal. Por lo tanto, el principal órgano de consulta que nosotros vamos a tener con respecto a los elementos de protección personal, perdón, es el Instituto de Salud Pública, ¿ya? ¿Y qué es lo que define en el fondo el Instituto de Salud Pública en cuanto a la calidad de los EPP que deben circular en Chile, que se deben fabricar o comercializar, ¿ya? La reglamentación, la reglamentación, ¿qué es lo que va a hacer en el fondo? Establece que las personas, que las entidades, empresas y establecimientos que fabriquen, importen, comercialicen o utilicen elementos de protección personal deberán controlar su calidad en empresas autorizadas por el Instituto de Salud Pública de Chile para prestar dichos servicios. Y eso está descrito, ¿verdad?, en el Decreto Supremo número 18, ¿cierto?, de 1982 y en el 173 del mismo año, ambos del Ministerio de Salud, ¿ya? Lamentablemente, pese a la antigüedad de la reglamentación, pocas son las empresas autorizadas en nuestro país, así como también limitados el alcance de certificación que poseen estas instituciones, ¿ya? Considerando lo anterior, el Instituto de Salud Pública implementó un mecanismo que permite validar en Chile la certificación de los eventos de protección personal, ¿cierto?, que se obtienen en el extranjero. Este mecanismo es el registro de fabricantes e importadores de elementos de protección personal, mecanismo mediante el cual cualquier persona, natural o jurídica, puede solicitar la validación de los EPP que se pretende comercializar en Chile, ¿ya? Y nosotros ahí tenemos, ¿cierto?, cuál es la página donde nosotros podemos verlo. A ver si lo vamos a ingresar acá.
Entonces, vamos a compartir esta página para que la podamos ver. Esa es, ya. Aquí está la página entonces del Instituto de Salud Pública, ¿verdad? Que recordemos que el Instituto de Salud Pública pertenece al Ministerio de Salud, ¿cierto? Que es parte del gobierno de Chile, y nosotros podemos encontrar aquí entonces hay un buscador de los EPP que son registrados. Entonces, nosotros podemos buscar cualquiera de la empresa, por ejemplo, ¿ya? Podemos seleccionar una marca, por ejemplo, Peltor, ¿verdad? A ver si buscamos de inmediato ahí, y aquí nos salen, ¿ves? Los modelos de los EPP, sale la marca, sale la empresa y sale el número de resolución. Si nosotros pinchamos la resolución, ahí sale. Dispone la incorporación al registro de fabricantes e importadores de elementos de protección personal. ¿eh? Resolución exenta, número tanto, tanto, ¿cierto? Santiago, ¿cierto? Ahí está la fecha, ¿verdad? En mayo del año 2020. Entonces, esta es la resolución. Recordemos que el Instituto de Salud Pública es un organismo autónomo que puede dar ciertas resoluciones, ¿verdad? Por eso es una resolución exenta, porque significa que es exenta de la toma de razón de la Contraloría General de la República. ¿Ya? El ISP puede hacer estas resoluciones, digamos, sin consultar a la CGR, ¿ya? Entonces, habla del Departamento de Salud Ocupacional, ¿cierto? Del Instituto de Salud Pública, y hace la resolución. Dice, incorpórese al registro de fabricantes e importadores de elementos de protección personal a 3M Chile, ¿cierto? El RUT, la dirección, el número de inscripción. ¿Y qué es lo que dice aquí entonces? La línea de actividad, importador de elementos de protección personal, cuyo modelo, norma técnica y organismo certificador se señalan a continuación. Y fíjese en este cuadro. Dice el elemento de protección personal, ¿cierto? El EPP es una protección auditiva tipo orejera, ¿cierto? Con arnés fijo de cabeza. Ya, o sea, no estamos hablando del modelo que se inserta en el casco. Ya, a pesar de que sí el modelo Peltor del 3M tiene uno, pero en este caso está hablando, ¿cierto? De la que tiene orejera, ¿cierto? Con arnés fijo de cabeza, y ahí sale el modelo y sale el organismo certificador y sale la norma con la cual fue certificada, digamos, este EPP. ¿Ya? Entonces, esta, eh, mediante esta resolución, es el respaldo por el cual nosotros podríamos eh, solicitar la adquisición de un elemento de protección personal, ya que en estricto rigor es el Instituto de Salud Pública quien está autorizando la comercialización de este elemento. ¿Ya? Eh, Ahí está Patricio Miranda, ¿cierto? Astorga, el jefe del Departamento de Salud Ocupacional. ¿Ya? El registro tendrá una duración, fíjese, de 3 años contados desde la notificación de la presente resolución. El reconocimiento de la certificación extranjera otorgada por el ISP solo es válida para los EPP de la marca, modelo, organismo certificador y normativas que se señalan en la presente resolución. Referencias a cualquier otra información no se encuentra cubierta por esta resolución exenta. Es decir, este organismo certificador y esta norma están certificando solo a este elemento de protección personal que está individualizado en esta resolución. No significa que cualquier elemento, cualquier herramienta o lo que sea que sea certificado por esta empresa o esta norma esta norma pueda ser autorizada para ser comercializado en Chile. ¿Ya? La resolución es completita en este caso de los LPP, cuál es la marca, cuál es el modelo y cuál es el organismo certificador. O sea, ¿ya? Eso es importante. Ahora nosotros podemos solicitar esta resolución a la empresa que está comercializando el EPP, efectivamente, y es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Bueno, sí, sigamos con el archivo. Ahí está. ¿Ya? Entonces es la página para que después la puedan revisar. ¿Ya? Y ahí están, ¿cierto?
una fotografía, ¿verdad?, de las resoluciones de los ejemplos que vimos recién. O sea, nosotros podemos ir al buscador, ¿verdad?, del listado de elementos de protección personal y con la marca, con el modelo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver si efectivamente la empresa está autorizada para poder comercializarlo o no, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en el fondo? A nuestro proveedor solicitarle la resolución, así de sencillo, ¿ya? Y tendrían que darnos la resolución. Bueno, ¿cuál es la situación de los EPP en el comercio? No obstante lo señalado en el punto anterior, aún es posible encontrar en el comercio productos sin certificación nacional o que no poseen el reconocimiento de la certificación extranjera por parte del ISP, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros nos aseguramos entonces de que existe una certificación de este elemento de protección personal? Mediante la resolución del ISP. Es la única forma. Esto sumado al desconocimiento que existe por parte de algunos usuarios respecto a cuál es la información que debe acompañar un elemento de protección personal y qué se debe exigir al proveedor, ¿ya? Conjuga para que se adquieran productos que no cumplen con la reglamentación legal vigente. Entonces, finalmente, las personas de adquisición, ¿cierto?, no tienen por qué saber tener el dato específico, por lo tanto simplemente buscan en el mercado lo que se está vendiendo. Normalmente pueden buscar, ¿cierto?, un término medio, lo más barato, ya sea, si nosotros le pedimos, por ejemplo, ¿verdad?, un protector auditivo, ¿cierto? Y nosotros tipo orejera, ¿verdad?, ¿cierto?, con un arnés, va a comprar cualquier cosa. Entonces eso es lo que nosotros a través de este curso queremos evitar. Nosotros entregarle la mayor información posible, porque resulta que la gente de adquisiciones no es la única cosa que va a comprar, ¿cierto? No está esperando todo el día que nosotros le solicitemos, ¿cierto?, a la adquisición de algún elemento, algún material. La gente de adquisiciones está, ¿cierto?, para satisfacer las necesidades logísticas de la empresa por completo, o sea, desde los materiales de oficina, materiales, que sé yo, a lo mejor algunos recursos, materias primas que se necesitan para el proceso productivo en sí, en fin, ¿ya? Por otra parte, pensemos que algunos de los presupuestos, dependiendo de la empresa, los presupuestos, algunos son manejados por los propios prevencionistas de riesgo, porque en el fondo la solicitud de adquisición para que no se le haga a la empresa, a veces la empresa directamente, digamos, de producción no lo tiene considerado dentro de sus costos. Entonces dicen, oye, si tengo plata, pero no tengo plata para eso, por ejemplo, para poner una barrera, para comprar conos, ¿verdad?, ¿cierto?, para poder hacer segregación, por ejemplo. Entonces esos recursos dependen del Departamento de Prevención y lo administra, ¿cierto?, algún prevencionista de riesgo, la jefatura del departamento, ¿ya? Entonces es la forma también de poder administrar estos recursos para poder optimizarlo y de acuerdo, ¿cierto?, a las necesidades de la empresa también. De esta forma, entonces, si como usuario se desconoce qué información debe acompañar un elemento de protección personal, se corre el riesgo de adquirir un EPP que, primero, no posee un certificado de conformidad, ¿ya? Productos que parecieran ser elementos de protección personal, pero que no lo son. Productos sin ningún tipo de folleto informativo. Entonces vienen estos EPP, que nadie sabe de dónde salen, y vienen con solamente letras orientales, no tenemos idea de dónde son, de dónde vienen. Productos sin certificación, presencia de sellos falsos, por ejemplo, también puede ser, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, porque todas esas cosas es lo que nosotros nos podemos encontrar, ¿cierto?, cuando adquirimos algún tipo de elemento de protección personal, y esa es la gracia de esta norma técnica, ¿ya? No obstante, entonces, la responsabilidad por controlar la calidad de los elementos de protección personal es tanto de quienes los utilizan, ¿verdad?, es decir, como de la empresa, de los usuarios, como quienes comercializan estos productos. Ya se refiere, ¿cierto?, al proveedor. ¿Ya? En cualquier caso, los involucrados deberán demostrar que los elementos de protección personal cumplen con las disposiciones legales vigentes. Ahora bien, ¿cómo es posible demostrar ante la autoridad que un elemento de protección personal cumple con la reglamentación vigente si éste no posee la información mínima y los antecedentes que deben acompañarlo? Entonces, no tendríamos forma,
si nosotros no tenemos ningún papel, no tenemos la resolución, no tenemos nada, que en el fondo que ni el registro de la empresa, por ejemplo, de la comercializadora, no tenemos nada, no tenemos cómo demostrarle a la autoridad sanitaria que nuestros EPP efectivamente son certificados, ¿ya? ¿Cuál es el proceso entonces de selección, compra y uso? Bueno, es necesario señalar que los criterios técnicos de idoneidad que más adelante se mencionan deben ser considerados durante las etapas de selección y compra. Estos criterios permitirán discernir entre un elemento de protección personal de calidad de otros productos que no son, pero también la información que acompaña el elemento de protección personal permitirá seleccionar el adecuado al riesgo a cubrir. Y eso también es muy importante. No se trata de comprar un elemento de protección personal por cumplir con la norma que tengo que cumplir, ¿verdad? Recuerde que se debe hacer el estudio necesario para que este elemento de protección personal sea el adecuado al riesgo. La misma legislación, recuerde que dice que tiene que ser, ¿cierto?, eficaz para el riesgo para el riesgo que está presente en el proceso productivo, ¿ya? La información que acompaña al EPP también es fundamental para ejecutar las actividades posteriores. Esto es, entrega, uso, mantenimiento y sustitución del elemento de protección personal. Entonces, toda esa información tiene que venir por parte del proveedor. No es solamente por un tema de selección y compra, sino que además de su uso. Todos estos elementos deben poseer un folleto informativo, el cual señale cómo debe utilizarse, cuándo debe reemplazarse, cuáles son las limitaciones del equipo, cómo debe ser almacenado y mantenido, y si posee algún tipo de repuestos, por ejemplo, etcétera, ¿ya? O sea, todo tiene que estar, ¿cierto?, en este folleto informativo, ¿ya? Y en ese folleto informativo va a estar de qué está hecho, ¿cierto?, de la planta, por ejemplo, en el caso de los calzados de seguridad, en fin, y cómo se debe mantener, cómo se debe guardar, cómo se debe limpiar, en fin, ¿ya? De esta forma, verificar que el equipo posee toda la información necesaria permitirá a los usuarios, ¿cierto?, que no son empleadores, llevar gestión de los elementos de protección personal al interior de la empresa. O sea, con esa información nosotros podemos hacer la gestión. ¿Y a qué se refiere eso básicamente? Que con esa información a nosotros nos va a servir para poder hacer la capacitación. ¿Ya? La capacitación del uso, del buen uso del elemento de protección personal, del ajuste, de la limpieza, de cómo se guarda, o sea, en el fondo, al igual que como si fuese un vehículo, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir las recomendaciones del fabricante, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer, no lo que nosotros creemos que se debe hacer, no, es lo que dice el fabricante. Ojo, por ejemplo, si vamos a ocupar algún tipo de líquido para limpiar, por ejemplo, los lentes, ¿verdad? O para limpiar el protector auditivo. No vaya a ocupar algún solvente, no vaya a ocupar, no sé, benzina blanca o algo por el estilo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿cierto? En algunas prácticas que puedan tener, ¿cierto? Los trabajadores, los colaboradores que puedan hacer algún tipo de conducta que puede llevar algún riesgo, ¿ya? Algún riesgo. ¿Cuál sería entonces precisamente la idoneidad de los elementos de protección personal? Bueno, la idoneidad de un elemento de protección personal ha sido definido por el ISP, ¿cierto?, a través de la resolución exenta número 971 del 30 de abril del año 2012. Esta resolución establece los criterios técnicos para la calificación de la idoneidad de los EPP comercializados en el país para su uso, ¿cierto?, en los lugares de trabajo. Entonces, existe esta resolución. ¿Cuáles son estas consideraciones importantes entonces? Los elementos de protección personal protegen contra los llamados riesgos residuales. ¿Qué entendemos entonces por un riesgo residual? Es el riesgo, digamos, que queda luego de todas las medidas de control, ¿cierto?, de ingeniería administrativa, de toda esta pirámide invertida de control de riesgos, lo que queda
es controlado o debe ser controlado por el uso del elemento de protección personal. Es decir, el elemento de protección personal no es la primera medida que nosotros tenemos que tomar para el control de riesgo. Es la última, porque es la menos eficiente, porque depende de las personas. ¿Ya? Si la persona no usa correctamente su elemento de protección personal, se va a enfermar de silicosis o de lo que sea, o va a tener algún el accidente que tenga, ¿cierto? Va a tener una consecuencia mayor porque no estaba utilizando su elemento de protección personal. Entonces, ojo, el elemento de protección personal protege contra los riesgos residuales, no es la primera medida. Los elementos de protección personal son la última barrera entre el organismo del trabajador y el agente que ocasiona la lesión o daño. Solo es posible tener presunción de la calidad de un elemento de protección personal mediante la realización de las pruebas de calidad. ¿Ya? La información entregada por los fabricantes e importadores permiten realizar las actividades básicas de la gestión de los elementos de protección personal de la empresa. Recordemos, ¿cuáles son estas actividades básicas? La capacitación. Cómo vamos a guardar, cómo lo podemos almacenar, en fin. ¿Ya? Todo eso está en esta información. Por otra parte, recuerde, como está ahí en el párrafo número 2, ¿cierto? Dice, los elementos de protección personal son la última barrera entre el organismo del trabajador y el agente que ocasiona una lesión o una enfermedad. Y esa es una barrera física. Yo tuve el caso en una empresa de una persona, ¿cierto? De un maestro que estaba esmerilando, ¿cierto? Que estaba puliendo una soldadura y, y estaba hincado. Entonces, esta persona estaba esmerilando, termina su tarea, el esmeril, ¿cierto? Lo deja lo deja hacia arriba, con el disco hacia arriba, y al momento de ponerse de pie, esta persona pasa a llevar el disco, pero muy levemente. Pasa a llevar el disco, pero aún así el disco, como aún estaba girando y todavía estaba con temperatura, corta el guante, ¿cierto? Corta el guante y logra cortarle también un poco del dedo a este trabajador. Claro, como todavía estaba caliente y estaba girando, cauterizó de inmediato, no hubo sangramiento, ¿verdad? Y tuvo una herida bastante leve. Aún así, fue trasladado la persona, ¿verdad?, al policlínico, ¿cierto?, del organismo administrador para que lo pudieran examinar, ¿ya? Pero el elemento de protección personal va a ser la barrera que va a disminuir, ¿verdad?, el efecto, digamos, el daño que pueda producir algún accidente. De esta forma se establece que un elemento de protección personal es idóneo cuando éste cumple con las siguientes condiciones de higiene y de seguridad. Ojo con esto. Porque esto es, en el fondo, lo que marca la idoneidad, ¿cierto?, de un elemento de protección personal. Primero, informar la norma técnica de cumplimiento. ¿Ya? Norma técnica que puede ser extranjera inclusive. Contener el marcado, etiquetas y sellos. O sea, tengo que revisar este elemento de protección personal. Identificar al organismo de certificación. Puede ser, por ejemplo, un organismo de certificación nacional o internacional. Ya pues, nacional, por ejemplo, como CESMEC. Ya, también es un organismo de certificación. Poseer un certificado de conformidad. Ya vamos a ver de qué se trata este certificado de conformidad. Disponer de un folleto informativo, ¿cierto? Este folleto donde explica las características, cómo se usa, cómo se almacena, cómo se limpia, en fin. Y contar con el reconocimiento oficial de la certificación de la conformidad cuando se trate de un EPP que no posea servicios de control y certificación en el país. ¿Y cuál es el reconocimiento oficial? La resolución del ISP. ¿Ya? Recuerden que vimos hace poquito. Esa es la resolución entonces que en el fondo tiene un reconocimiento oficial. ¿Ya? Veamos cada uno de estos puntos entonces. Primero, informar la norma técnica de cumplimiento. La reglamentación nacional, es decir, el decreto supremo 118 del Ministerio de Salud, establece que los elementos de protección personal certificados en Chile deberán estar sujetos a las especificaciones fijadas en la materia por las normas oficiales y, a falta de estas, por las normas que apruebe el Ministerio de Salud a proposición, ¿cierto?, del propio ISP. De igual forma, los elementos de protección personal certificados en el extranjero
han sido evaluados según una normativa, por ejemplo, la norma europea, o estándar técnico, ¿cierto? Como estándares americanos, ¿cierto? O una norma ISO. ¿Ya? En ambos casos, estas normas o estándares son identificados a través de letras, números y años. Entonces, fíjese entonces cuáles son estas letras, cuáles son estos números y cuál es el año. Miren, nosotros esto es lo que vamos a encontrar. Podemos encontrar algún tipo de sticker, ¿cierto? De impresión a lo mejor en el elemento de protección personal, donde tenga esta identificación, ¿cierto? De la norma. Entonces, la primera, ¿cierto? Que en las letras NSH, que se refiere a norma chilena, ¿cierto? Norma chilena 461 del año 1977. Ya, eso significa entonces todo eso. Entonces, el primer indicador que vamos a tener ahí, ¿cierto? Es qué norma está certificada. Ya, en este caso, una norma chilena. En cuanto a las letras, ¿cierto? Entregan información sobre el origen normativo, ¿cierto? Como, por ejemplo, de la ilustración 1, ¿cierto? Se puede inferir que la abreviación, perdón, NSH corresponde a una normativa chilena. Otro ejemplo puede ser ISO, ¿cierto? Una normativa como ISO, la Organización de Estandarización Internacional. EN sería como la norma europea, ANSI como la norma americana, CSA, la canadiense, ¿cierto? AS o NZS, ¿cierto? La australiana o la neozelandesa, ¿ya? New Zealand. Ahí nosotros podríamos ver, ¿cierto? Algunas letras, siempre y cuando recuerde, nosotros estamos viendo este elemento de protección personal, folleto informativo, en fin, y podemos ver estas letras siempre y cuando nosotros tengamos la resolución, ¿verdad? La resolución del ISP de que está autorizado a poder comercializarlo. De caso contrario, no tendríamos que devolverlo, ¿ya? Por otro lado, el número identifica la normativa dentro de un grupo similar de normas que comparten el mismo origen. Claro, por ejemplo, en el caso de la norma chilena, hay varias normas chilenas, ¿verdad? Entonces, el número identifica cuál es la norma chilena que está certificando ese elemento en particular, ¿ya? Este número es único, sin embargo, la normativa puede tener dos o más partes. El año finalmente dice relación, ¿cierto?, con la versión de la norma, información importante para determinar si se trata de una versión vigente, oficial, anulada, derogada, corregida, etc. Lo segundo, debe contener, ¿cierto?, el marcado, etiquetas y, por supuesto, los sellos. Los sellos. Las normas y estándares, junto con establecer los métodos y ensayos por los cuales se evaluará la conformidad del producto, establecen los requisitos relativos al marcado del elemento. El marcado es una herramienta de utilidad para el usuario porque aporta información con respecto a las propiedades de protección que tiene el elemento de protección personal. ¿Ya? Esta información puede estar en forma de frases, códigos o un pictograma como el que estamos viendo ahí, y señala, por ejemplo, el modelo del producto, nombre del fabricante, propiedades de protección, ¿cierto? O lote de producción, etcétera, ¿ya? Ese es el pictograma que nosotros estamos viendo, que en el fondo, ¿qué significa ese pictograma? Que puede aparecer un elemento de protección personal, significa que el usuario debe leer el folleto informativo que acompaña el producto antes de utilizar el elemento de protección personal, ¿ya? Esto es como cuando comprábamos una tele nueva, ¿verdad? Tomábamos la tele, abríamos la caja, buscábamos el enchufe, ¿cierto? Conectábamos el enchufe, veíamos la tele, la prendíamos, ¿verdad? Pero nadie leía el manual. Nadie lee el manual de nada. Entonces, ¿qué es lo que hace este pictograma? Hacer la recomendación. Entonces, si hay algún problema en la manipulación, ¿cierto? Y usted rompe algo, o la tele, no sé, por decir algo, la tele tenía atrás un selector de 110 volts y 220, y como venía, ¿cierto?, qué sé yo, de Estados Unidos, a lo mejor, estaba en el selector de 110 volts y usted lo conectó a la red 220 y a lo mejor la tele se quemó. Pero tenía que leer, ¿cierto?, el folleto, ¿cierto?, informativo, no llegar y conectar la tele. Y así un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, eso significa ese pictograma, que hay que leer el folleto. No es posible señalar en esta nota cierto significado de todos los pictogramas, o sea, porque son varios los pictogramas que están ahí que existen.
Sin embargo, responsabilidad de quien adquiere un elemento de protección personal, conocer el significado de cada uno de los símbolos, códigos o frases, y para esto se debe recurrir al folleto informativo del producto. En último caso, esta información debe ser solicitada al comercializador del producto, ¿ya? O sea, al comercializador, al proveedor, yo le puedo solicitar este folleto informativo. O sea, de hecho, el proveedor debiera ese folleto entregármelo sin que yo se lo pida. Pero si no viene, se lo tenemos que pedir y es su obligación, ¿verdad? Poder surtir esta información. Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el marcado del producto permitirá establecer una relación entre el elemento de protección personal y su certificado de conformidad y el folleto informativo. Siempre, entre estos elementos, la información debe ser concordante. Cualquier diferencia puede significar que el folleto no es del elemento de protección personal o el certificado de conformidad pertenece a otro producto. Entonces, hay que tener cuidado con eso, revisar la información, porque eso no solamente que nos entregue la información, sino que además de eso, tenemos que leerlo. Tercero, identificar el organismo de certificación. Los organismos de certificación son las entidades encargadas de evaluar la conformidad de los elementos de protección personal. Vale decir, si cumplen con los requisitos normativos. Estos organismos deben ser independientes de la parte primaria, quien fabrica, importa o comercializa el producto, esa es la parte primaria, y la secundaria, ¿cierto?, que son los usuarios. ¿Ya? Pero recuerda, son independientes. En Chile, los establecimientos que prestan los servicios de control y certificación de calidad, los EPP, deben ser autorizados por el Instituto de Salud Público. Para ello, ¿cierto? Entonces, bajo el decreto número 18, ¿cierto?, debe existir, ¿cierto?, esta autorización. Una de ellas es SESMEC. Siempre sale en SESMEC que cuando hacen las pruebas, por ejemplo, típico sobre todo para Navidad, que muestran hacer las pruebas de algunos juguetes, de que están hechos, en fin, y además de eso, es típico que muestran los videos de fin de año, sobre todo para, como les decía, para Navidad, Año Nuevo, donde testea los alargadores o testea las luces de Navidad. Y se encienden las luces de Navidad porque los conductores son muy chiquititos o porque vienen con fallas, no cumplen la norma. Lo mismo pasa con las extensiones eléctricas, también conocidas, ¿cierto?, como zapatillas, ¿cierto? También vienen con un cable, con un tipo de cable que es muy delgado, a veces de 1 milímetro o menos. Por lo tanto, ese tipo de cable no logra soportar, ¿cierto?, la corriente, por lo tanto se sobrecalienta y se empiezan a quemar, ¿ya? Porque obviamente el paso de la corriente produce calor. Cabe destacar que todos los elementos de protección personal certificados en Chile por un establecimiento autorizado debe contar con un sello de calidad que ha sido entregado por el Instituto de Salud Pública de Chile. Los sellos son un tipo especial de marcado y estos pueden ser entregados solo por organismos autorizados para ello y solo para un alcance específico y son marcas oficiales. ¿Cuáles, por ejemplo? Eso es lo que nosotros vamos a ver en nuestro elemento de protección personal, tal igual como está esta ilustración, ¿cierto?, que es el sello de calidad otorgado a las empresas autorizadas por el ISP para prestar los servicios de control y certificación del elemento de protección personal. Entonces, sale este círculo concéntrico, la garantía de calidad, ¿cierto?, del decreto supremo número 18, y tiene, ¿cierto?, la alusión, ¿verdad?, al Instituto de Salud Pública de Chile, ¿ya? Eso, NN, entonces, recuerde, ahí corresponde entonces al nombre de la empresa autorizada. ¿Ya? O sea, es el sello que le otorga el ISP a la empresa autorizada. Por otro lado, debido a que no existen empresas autorizadas capaces de certificar todo el universo de elementos de protección personal que existen, porque son muchísimos, ¿verdad?, es posible encontrar productos en el comercio con otros sellos de calidad, y estos sellos son de la misma forma entregados por los organismos de certificación extranjera. Entonces, ¿qué otro organismo nosotros podemos ver? NIOSH, ¿ya? NIOSH, recuerdo que ya conversamos lo que era NIOSH. Entonces, este sello de conformidad
conformidad otorgado, ¿cierto?, por NOCH, que es el Instituto Nacional de Salud y Salud Ocupacional, es el organismo gubernamental norteamericano, ¿ya?, encargado de certificar los elementos de protección respiratoria. Entonces, ahí puede ser, por ejemplo, que venga un elemento de protección personal, ¿cierto?, con la certificación de NIOSH. Pero no es solamente la única. Este sello, que dice CE, dice Sello de Conformidad Europeo. Todos los elementos de protección personal controlados dentro de la Comunidad Europea poseerán esta marca de conformidad. En algunos casos, cuando se trate de la certificación de los EPP que protegen riesgos graves o mortales, ¿cierto?, que serían los EPP de categoría 3, este sello estará acompañado de 4 dígitos. Estos dígitos identifican al organismo encargado del control de la certificación. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de sello. Nos vamos con este sello, y este sello significa de la Comunidad Europea. Pero fíjese lo que pasa aquí. Viene en ese sello, es cierto, que dice CE. Fíjese en este sello, además, ¿ya? Mire, es importante diferenciar entre estos sellos oficiales de otras marcas que parecen ser sellos de conformidad, pero que sin embargo no aportan a la calidad del producto. Es responsabilidad de los usuarios conocer y reconocer cuáles son los sellos de calidad oficiales y cuáles no. De esta forma se evita adquirir productos que parecieran estar certificados por un organismo competente, cuando en el fondo no lo están. ¿Ya? Entonces la ilustración que nosotros vemos ahí, ¿cierto?, diferencia entre el marcado CE oficial, ¿cierto?, de un marcado falso que simula el original. Pese a la similitud entre ambos, el sello ubicado, ¿cierto?, a la derecha es una imitación que significa exportación china, ¿cierto? China Export. Por eso te dice CE, dice, se da cuenta que dice CE, China Export, ¿ya? Sin embargo, el propósito de dicha marca prácticamente es engañar al usuario, haciéndolo confiar de que está adquiriendo un elemento de protección personal certificado con certificación europea. Entonces nosotros podemos ver ahí lo que está como en un tramado, ¿cierto? Eso sería la conformidad europea, y lo que está, digamos, con un fondo blanco sería de China Export, ¿cierto? De que hacen los chinos, en el fondo, que más que una certificación, básicamente, que dice que es de la industria china, eso es lo que está diciendo, ¿ya? Que es un producto chino, en el fondo, no que es una certificación de seguridad. ¿Ya? Entonces, son muy, pero muy similares. O sea, básicamente el de conformidad europea, ¿cierto? La C es como un poco más, podríamos decir, un poco más redondita, pero son prácticamente iguales. Prácticamente iguales. Entonces hay que tener cuidado en cómo nosotros podemos verlo. Claro, si vamos a ver el elemento de protección personal, vamos a ver que los dos dicen la CE, pero también podemos ver el país de origen. ¿Ya? Podemos revisar ahí dónde fue hecho, dónde fue fabricado. Entonces va a decir made in tal parte, ¿cierto? Germany, por ejemplo, ¿ya? Hecho en Alemania. Entonces ahí sería, ¿cierto?, de certificación europea. Pero si dice made in China, ¿cierto?, hecho en China. Igual va a decir CE, pero está hecho en China. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, y eso es lo que nosotros tenemos que hacerle ver también, darle estas características a la gente encargada de la adquisición. Cuarto, entonces, poseer un certificado de conformidad. Todo elemento de protección personal debe contar con su certificado de conformidad, independiente del país donde haya sido certificado el EPP. ¿Ya? El certificado de conformidad es un documento de atestación, ¿cierto?, que es una declaración emitida por un organismo que presta los servicios de control y certificación, basada en una decisión tomada con posterioridad a la revisión del producto, ¿cierto?, que es la verificación de aptitud, donde se ha demostrado que cumple con los requisitos especificados en alguna norma técnica. Por ejemplo, lo mismo que estábamos conversando con respecto a la extensión eléctrica, también conocida como zapatilla, ¿cierto? Se hacen estas extensiones, se compran en el comercio
pero resulta que los cables con los cuales son confeccionados estas extensiones eléctricas son muy delgadas, pueden ser de 1 milímetro, que es muy poco. O sea, nosotros pensemos que se utiliza mínimo aquí 2,5 milímetros, ¿verdad? Digamos, el espesor, 2,5 milímetros cuadrados, inclusive 4 milímetros. ¿Ya? Por eso que digamos, las extensiones eléctricas que se hacen acá, ¿verdad? Son distintas, tienen otro recubrimiento, el conductor es de otra sección, ¿ya? Recuerda que el alambre tiene, digamos, dos partes, que es el alma propiamente tal, que es el cobre, y la aislación, ¿verdad? Que lo que nosotros vemos, esta goma que puede tener diferentes colores, inclusive. ¿Ya? Pero todo eso considera, ¿cierto? Sería el cable, ¿ya? También está la diferencia entre el cable y el alambre, no es lo mismo. El alambre es un sólido, digamos, podríamos decir que es un solo cabello, ¿verdad? Es un sólido, pero el alambre no, es un conductor que está hecho por varios cables más chiquititos. Cuando dice así como que tiene una pelusa, como unos pelos así diferentes, eso estamos hablando de cables, ya que están, ¿cierto? Como enredados, como una pequeña trenza, por decirlo así. Eso es un cable, pero cuando es un solo conductor, ¿verdad? Un solo cobre que está por ahí, eso es un alambre. ¿Ya? Ahí tenemos la diferencia. Recuerden, una cosa muy importante, no es lo mismo certificación que el ensayo, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Certificación y ensayo, bueno, vamos a ver de inmediato la diferencia y lo retomamos, ¿cierto?, en la otra clase. Certificación es un proceso de atestación de una tercera parte, ¿ya?, relativa a la evaluación de la conformidad de un producto que, dependiendo del modelo o esquema de certificación, serán más o menos complejas las actividades involucradas en el otorgamiento de la conformidad, ¿ya? En cambio, el ensayo es la determinación de una o más características de un objeto de evaluación de la conformidad de acuerdo con un procedimiento, ¿ya? Con un procedimiento, ¿ya? Entonces ahí tenemos algo distinto. Por ejemplo, cuando se hacen estas pruebas de ensayo, precisamente con estos alargadores, por ejemplo, con las luces de Navidad, ¿cierto? Se conectan luces de Navidad y algunas se empiezan a calentar, y empiezan a quemarse solitas. Ya hacen un ensayo, hacen una prueba ahí, ¿ya? La certificación no, ¿cierto? Es la tercera parte que hace una evaluación de un producto que va a depender, ¿cierto?, del modelo, ¿cierto?, y del esquema de certificación. ¿Ya? Por ejemplo, si dice que es de cuero, verificar que es de cuero o no, qué tipo de suelo o de planta usa, en fin. A eso se refiere. En el primer caso, el certificado señala que un producto, ¿ya?, que un producto, marca o modelo, correcta e inequívocamente identificado, cumple con lo establecido en una norma técnica, ¿ya? Eso es lo que sucede con la certificación. Se certifica entonces que este producto cumple con lo que establece en una norma técnica, ¿ya? Por otro lado, este documento de atestación identifica al fabricante o cliente de la certificación, así como también aporta información sobre las unidades cubiertas por la certificación, como por ejemplo el certificado de tipo, certificación continua, ¿cierto?, certificación por lote. Adicionalmente, identifica el organismo que otorga, ¿cierto?, esta certificación. En cambio, el reporte de ensayo da cuenta de los resultados obtenidos cuando el producto o su materia prima ha sido sometido a uno o más ensayos establecidos en una norma técnica. Ya no es cualquier ensayo al que se somete, sino que esos ensayos también están regulados mediante una norma, como por ejemplo la presión que puede soportar, ¿cierto?, la fuerza, el aplastamiento, en fin. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo aquí, ¿cierto? Nosotros estamos viendo este calzado de seguridad, esto es una ficha, ¿ve? Ahí dice certificación SESMEC, ¿ya? Certificación SESMEC, es decir, que este calzado de seguridad cumple con la norma, cumple, ¿cierto?, con el decreto supremo 18, con la norma técnica, en fin, y con la guía técnica del calzado de seguridad, que también tenemos que revisarla.
¿ya? Entonces esta ficha del producto también me va a decir en el fondo cuál es la empresa. Entonces me va a decir no solamente cierto de construcción, cierto cementado, cierto, además dice la capellada, el tipo de cuero, la plantilla interior, cierto, en fin, va a dar todas las características, cuál es la puntera de seguridad, sale la norma, ¿verdad? Precisamente la norma que está cumpliendo, una norma europea, ¿cierto? La aislación eléctrica, en fin. ¿Ya? Entonces, sale el organismo y sale la certificación. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener a la mano este tipo de información para saber que efectivamente el elemento de protección personal, si está certificado por SESMEC, significa que está autorizado, ¿cierto?, para su comercialización en Chile. Aún así, nosotros podríamos pedir la resolución o buscar, ¿cierto?, este modelo de calzado de seguridad en la página que vimos anteriormente. ¿Ya? Bien, hasta aquí quedamos entonces el día de hoy. Todavía queda por conversar bastante con respecto a los elementos de protección personal, pero vamos a dejar tema entonces para una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao.